Tenemos un ejercicio que nos pide obtener el volumen del sólido del primer octante limitado por las gráficas de z igual a 1 menos y cuadrado, y igual a 2x y x igual a 3. Como dice que está en el primer octante está compuesto por el eje positivo de las z, de las y y de las x. Lo primero que hacemos es hacer la gráfica de z igual a 1 menos y cuadrado. Como podemos ver, hay una variable que está elevada al cuadrado, indica que es una parábola. Y abre hacia el eje negativo de las z porque la variable está negativa. Entonces, si y es igual a 0, z va a ser igual a 1. Y si y es igual a más o menos 1, z va a ser igual a 0. Entonces graficamos en y 0 y en z una unidad. Y en y más o menos 1, en ese caso vamos a utilizar solamente el octante de los positivos, entonces no hacemos el menos 1 negativo. Y en z 0, entonces unimos los puntos y obtenemos una semiparábola. Luego dice que también está limitado por las rectas x igual a 3, entonces en x tomamos 3 unidades y trasladamos esta parábola hasta acá. Y también nos dicen que está limitado por la recta y igual a 2x. Entonces graficamos esta recta, y igual a 2x. Si x es igual a 0, y va a ser igual a 0. Si x es igual a 1, y va a ser igual a 2. Entonces graficamos x0, y0, sería el punto en el origen. Y x igual a 1, sería acá 1. Y en y 2, unimos la recta, los puntos. Después de obtener la recta, vamos a tener esta gráfica. La parte negra, como lo especifica acá, es el volumen que es cortado por la recta. Entonces vamos a tener una región. Ahora vamos a graficar la región en el plano X y Y para saber qué valores fueron los que cortó esta recta del sólido y cuáles nos quedan para poder hallar el volumen total del sólido. Entonces graficamos en X, bueno, primero hacemos la recta, que y es igual a 2x, entonces habíamos hecho que cuando x vale 0 y cuando x vale 1, entonces y vale 0 y acá y vale 2, 2 por 1, 2, entonces 0 con 0 y 2 en y 1 en x. Entonces, como en nuestro sólido, en la parte y llega hasta 1, entonces graficamos hasta 1 en y miramos hasta qué valor nos topa en x. Entonces de y igual a 2x despejamos x, entonces x es igual a y medios y le damos valores a y. Cuando vale cuánto nos está evaluando acá en y, 1, entonces sería x va a ser igual a 1 medio. Entonces acá esta parte azul, esta área, nos va a valer 1 medio en x y 1 en y. Entonces ahí podemos hacer la integral de este sólido. Entonces tendríamos que hallar dos volúmenes. El volumen 1, que sería este azul, que quedó de la parte cortada por la recta, y el resto del volumen del sólido, que sería como un cilindro parabólico, la mitad de un cilindro parabólico. Entonces tenemos que para nuestro volumen 1 vamos a tener una x que varía de 0 a 0,5, que es igual a 1 medio, que fue lo que hallamos ahorita despejando x de la función y igual a 2x. Para y nos va a evaluar, nos va esto a... Venga, pero eso es COVID. Ya. Para y nos va a variar desde 0, teníamos esta gráfica anteriormente, esto era 2x, entonces la de arriba menos la de abajo, esta sería la recta y igual a 0, entonces varía desde 0 hasta 2x. Y para z sí queda en la misma función en la que venía siendo, porque sigue siendo en forma de cilindro, entonces varía desde 0 a la función que nos daban inicialmente, 1 menos y cuadrado. Entonces podemos decir que nuestra integral para el volumen 1 en x va a variar de 0 a 1 medio, en y de 0 a 2x y en z de 0 a 1 menos y cuadrado. Como no nos dan función,
decimos que es por dz, por dy y por dx. Este va a ser nuestra integral para nuestro volumen 1. Para el volumen 2 tenemos que x va a estar variando desde la región azul hacia acá, quedaría en un medio, desde un medio hasta 3, que nos lo decía inicialmente nuestro encabezado. En y va a variar entonces desde acá hasta acá, entonces sería hasta 1, de 0 a 1 para y, de 0 a 1 para y, y z vuelve y queda igual que la anterior porque sigue estando nuestra función como la parábola, sería 1 menos y cuadrado. Entonces para el volumen 2 tenemos que nuestra integral va a quedar en x de 1 medio hasta 3, en y varía de 0 a 1 y en z va a quedar de 0 a 1 menos y cuadrado. Como nuevamente no hay función, decimos que es de z por de y por de x. Como tenemos dos volúmenes, podemos decir que el volumen total va a ser igual al volumen 1 más el volumen 2. Entonces sumamos nuestras integrales. Volumen 1, desde 0 a 1 medio para x, de 0 a 2x para y de 0 a 1 menos y cuadrado para z, por dz, por dy, por dx. Más el volumen 2, vendría siendo esto, de 1 medio hasta 3, de 0 a 1 para y de 0 a 1 menos y cuadrado para z, por dz, por dy, por dx. Entonces empezamos solucionando esta integral de z. Aquí igualmente solucionamos nuestra integral en z. Integral de z es z evaluada de 0 a 1 menos y cuadrado, todo por dy por dx, más integral de z nuevamente z evaluada de 0 a 1 menos y cuadrado por dy por dx. Resolviendo nuestros límites en z nos queda 1 menos y cuadrado en el volumen 1 y en el volumen 2 nos queda lo mismo. Entonces ahora resolvemos la integral en función de y. Integral de 1 en función de y menos y a la 3 sobre 3 evaluada de 0 a 2x todo por dx, más la integral que valía de 1 medio hasta 3, integral de 1 en función de y menos y a la 3 sobre 3 evaluada de 0 a 1 por dx. Evaluamos los límites. 2x menos 2 elevado al cubo, 8, x a la 3 sobre 3, cuando lleva de 0, por dx, más la integral de 1 medio hasta 3, cuando lleva de 1, menos 1 elevado a la 3 es 1, sobre 3, cuando lleva de 0, por dx. Ahora integramos esto en función de x.
Entonces la integral de 0 a 1/2 de 2x menos 8x al cubo sobre 3 por dx más la integral de 1/2 a 3 de 1 menos 1/3 es 2/3 por dx. Resolvemos nuestra integral en función de x, entonces nos queda aquí 2x al cuadrado sobre 2 menos 8x a la 4 sobre 4 por 3, 12. Evaluado de 0 a 1/2 más 2/3 de x evaluado de 1/2 hasta 3. 2 se me va con el 2, me quedan x elevado al cuadrado, entonces es 1/2 elevado al cuadrado menos, simplificamos, 2/3 de 1/2 elevado a la 4 más 2/3 que multiplica 3 menos 1/2. 1/2 elevado al cuadrado es 1/4 menos 1/2 elevado a la 4 por 2/3 es 1 sobre 24. 2/3 por 3, se me va el 3 con el 3, me queda un 2 y 2/3 por 1/2 es igual a 1/3. Resolviendo estas sumas y restas tenemos que nuestro volumen total va a ser igual a 15 octavos unidades cúbicas.